Bueno, hace unos minutos poníamos el mensaje, el fuerte mensaje que dio el diputado Fernando Iglesias en el Congreso Nacional Argentina. Ahora, para hablar de este tema, del tema de la caída de facto del gobierno de Fernando de la Rúa, vamos a hablar con un actor presencial y central en aquel momento, Juan Pablo Bailac. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, Jacobo. Bien, acá estoy. Bueno. Tratando de explicar aquello Bien. Que con vos lo explicamos durante. Sí, exactamente, sí. Nunca olvido que vos me mandaste las declaraciones de un dirigente ahí de la Quinta que ya adelantaba lo que iba a ocurrir. Sí, aquello, gracias por citarlo, vale decir así, yo en realidad venía para Mar del Plata por la ruta 226, en la intersección en Balcarce había una persona haciendo dedo. Esa persona era una persona que estaba vinculada a la Unión del Comercio y la Industria de Producción, un actor menor, con muchas ganas de hablar. Había una persona en el auto ante la cual necesitaba exhibirse mucho, como alguien que estaba en el tema. Era curioso, un tipo que estaba haciendo dedo en la ruta, pero se sentó a hablar de lo poderoso que era el grupo al que pertenecía, y relata todo lo que venía, lo que me llevó a mí a hacer una entrevista a Raúl Lamacchia, senador provincial en ese momento. Curiosamente no era por la Quinta, era senador por la Segunda, esta cosa extraña, un tipo de Mar del Plata toda la vida como Lamacchia era senador por la Segunda. Y él impunemente en esa entrevista, que yo dejé fluir, cuenta todo, que es la que yo te llevé a vos. Vos sabés que yo además a la entrevista la agregué en la causa que tenía Ollarvide por la denuncia de golpe de Estado, que por supuesto Ollarvide la habrá usado para acumular poder porque nunca hizo nada, ¿no? Sí, yo también la agregué. Bueno. Porque yo también fui testigo de esa causa y concurrí precisamente, entre otras cosas, con tu grabación. Bueno, ya ves que tenías conciencia de que existía una suerte de núcleo, se denominaran núcleo nacional, esto lo aprendí ahora en las últimas declaraciones de Mendiguren, que querían cambiar el modelo económico-social, devaluar y llevar adelante, digamos, acciones tendientes a volver al viejo proyecto peronista de proteccionismo, industrialismo y inflación, ¿no? La verdad es que es doloroso volver a recordarlo, sí, a los episodios que ocurrieron, pero a mí me mueve la necesidad de que emerja la verdad, de tal forma de que la sociedad conozca qué es lo que ocurrió realmente y no que se lleve, digamos, por ese ilusorio colectivo que se construyó de que en realidad teníamos un presidente estúpido, que era un presidente que estaba ido, que estuvo 3 horas y media en la Casa Rosada mirando el horizonte mientras caía su gobierno, como dice el señor Ramón Puerta en sus declaraciones y en su nota que escribió hoy en Infobae, sino que fue un gobierno que intentó flexibilizar la convertibilidad porque sabía y era consciente de que la convertibilidad estaba en problemas, que intentó resolver los problemas más acuciantes que la sociedad tenía en ese momento, pero que en lugar de lograr la colaboración de la política, logró el scrum de empuje que hizo que ese gobierno terminara como terminó. Allí estaban dirigentes sindicales, encabezados por la CGT y por la CTA y sobre todo Moyano. Allí estaba la iglesia, algún sector de la iglesia, encabezados por Oliniovich, que dijo el golpe blando de la Rúa. Allí estaba Dualde, que era, hablando mal y pronto, el poronga del PJ de la provincia de Buenos Aires. Allí estaba Ruskauf, que tuvo un protagonismo celestial en aquel momento, liberando zonas para que se produzcan los saqueos, ese manual que tiene el peronismo para echar a los gobiernos no peronistas. Nunca lo han hecho a un gobierno peronista, pero sí a los no peronistas. Le ocurrió a Alfonsín y le ocurrió, por cierto, a De la Rúa. Es cierto que los problemas eran muchos y serios,
pero el gobierno estaba decidido a resolverlos y quería flexibilizar la convertibilidad. Habíamos viajado a Alemania, habíamos viajado a Estados Unidos, España, etcétera, para buscar colaboración, sobre todo dinero para financiar la salida y flexibilizar esa convertibilidad. Se había autoconvocado el propio Felipe González a hacernos la ayuda de traer a México, Brasil y España a la mesa para juntos encontrar lo que el Fondo Monetario Internacional había decidido no darnos, que era lo que se había comprometido a entregar en su momento. Y el Fondo Monetario se negó porque también desde acá y allá le trabajaron la cabeza diciendo que ese gobierno no terminaba en diciembre, no terminaba en fin de año, y en consecuencia el propio Duhalde se lo había dicho a Aznar, y algunos peronistas habían hecho eso en el fondo, y además cuando vino la misión del fondo a Buenos Aires, la UIA fue la encargada, a través de Mendiguren, de explicarle la situación que se estaba viviendo y lo que pensaban hacer. Así que fue un episodio que no fue sorpresivo para nosotros, ya ves, te recordaba lo que vos habías grabado en su momento, que fue para nosotros un elemento más que sumamos al conocimiento que teníamos de lo que nos iba a ocurrir. Creíamos que iba a pasar antes, que iba a pasar en el mes de noviembre, y pareciera ser que eso lo evitamos. Yo siempre cuento que creo que lo evitamos de casualidad, que fue en una reunión que tenía de la Rúa con el entonces embajador de los Estados Unidos, Walsh, y yo iba con un memorándum en la mano donde explicaba que había llegado a mis manos el plan que tenía el peronismo y que estaba realizando en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se trataba de acciones gremiales, acciones políticas y acciones sociales para provocar la renuncia del presidente de la Rúa. Eso se lo entregué al propio embajador en un momento en que me dejó solo de la Rúa y lo leyó, y me parece que ese elemento fue de alguna manera un elemento que frenó los episodios en aquel momento. Vos sabés que es increíble y está muy bueno, primero que estés en la posición de dar tu testimonio. Hoy, por ejemplo, en un medio local, que es un medio que está basado ideológicamente en todo el corpus de izquierda y demás, dicen, a 20 años del argentinazo, la represión en Mar del Plata en primera persona, el testimoniante es un dirigente que fue montonero en sus años muy jóvenes, Daniel Barragán, entrenado militarmente en Salta por montoneros, dirigente de la CTA, de ATE, lo tuvieron que esconder. Hoy lamentablemente, desafortunadamente, lo tenemos como defensor del pueblo y contando una mentira, porque además cuentan mentiras todo el tiempo. A Barragán, es cierto, lo molieron a palos, pero fue en un episodio anterior, no tiene nada que ver con los episodios de esa jornada. Y decía muy bien Fernando González en el Congreso que de los 25 muertos, la mayor parte de esos muertos fueron muertos por policías provinciales a las órdenes de gobernadores peronistas, en un tema que también buscan evitar de cualquier manera, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, así como en el sueño colectivo el Corralito es el culpable y la caída de la convertibilidad en manos del inepto de la Rúa es el culpable del episodio, es su renuncia, el episodio de los muertos, bueno, el mote de asesino llevó 20 años en que en Facebook y en las redes el kirchnerismo y el peronismo me lo ponen todo el tiempo. Y la verdad es que nosotros fuimos un gobierno que posiblemente no haya funcionado bien, en todo caso pueden considerarlo malo, pero de ninguna manera somos asesinos y corruptos. Y la verdad es que cuando uno mira lo que pasó después, que ese gobierno de Duhalde fue la matriz del nuevo modelo que era volver para atrás, y que de esa matriz nació el kirchnerismo, es obvio que hoy piensen esos militantes kirchneristas que fue un argentinazo, porque se han vanagloriado durante estos 20 años de que ellos tuvieron que ver con el con la renuncia de la Rúa.
Sí. Porque más de un título de los diarios sostenía que el pueblo echó de la Rúa. Y esa era una manera de encubrir las acciones que hemos detallado en estos momentos, ¿no? Uh-huh. De que estaba todo preparado y que iban a buscar asfixiar a ese gobierno hasta que tuviera que renunciar. Sí, seguro. Mira, yo estuve parte del viernes y sábado en Mendoza, estoy escribiendo para MDZ, me invitaron, bueno, y en la radio de ellos salió la charla de esta, ¿no? Yo conté este episodio con la Maquia, y es increíble que te encontrás con colegas jóvenes que te miran como diciendo, apps, pero ¿cómo es esto, no? La verdad que tienen una capacidad y una persistencia en la mentira como construcción de relato que es infernal, pero además nada de todo esto hubiera sido posible o nada de todo esto hubiera ocurrido o quizás hubiera ocurrido de otra manera sin la traición de Chacho Álvarez, claramente, y también citando que a excepción honorable, siempre honorable y ejemplo de Graciela Fernández Meijide, el resto del Frente Grande se pasó con abastos y bagajes al kirchnerismo, ¿no? Y ha sido núcleo central del kirchnerismo en todos estos años. Por supuesto, y a ver, en todo caso, fíjate vos, si fuera cierto que la idea era fundamentalmente voltear el modelo, los radicales que participaron de ese episodio tenían más razón que los peronistas. Uh-huh. Porque en definitiva habíamos sido opositor a Menem. Pero el peronismo, que había aplaudido todas las decisiones que tomó Menem en aquel momento, entre ellos la convertibilidad, y algunos de ellos llegaron a ser gobernadores, diputados, senadores, etcétera, gracias a la convertibilidad, porque la convertibilidad tenía en la sociedad un apoyo extraordinario. Por esa razón, el propio de la Rúa dijo $1 $1 en mi gobierno. No porque se había fanatizado con el modelo, sino porque era la realidad de esos días. Claro. Pero esa conciencia militante que hay en la Argentina por el atraso, también tuvo que ver en aquel momento, porque, a ver, es no entender al mundo que en el 2000, cuando comienza el nuevo siglo, las reglas de juego se habían modificado para las economías y para los estados nacionales. Ya se había profundizado la debilidad de los estados nacionales como instrumento de resolución de los problemas de la sociedad. Y la sociedad tenía demandas muy complejas, muy sofisticadas ya a esa altura. Y en consecuencia la inversión, el comercio, la cadena de valor, las tecnologías, el hecho de que las empresas eran los que hacían los negocios en el mundo y no los estados, etcétera, etcétera, tenían que ver con el 2000. Y esto nunca lo entendieron, ni Duhalde, ni Kirchner, ni nadie, y se cerraron a un modelo casi cubano, digo, cerrado, vivir con lo nuestro. Recuerdo a Ferrer, que escribió un libro que se llama Vivir con lo nuestro. Ningún país del mundo a partir de los 2000, de los 90, vivía con lo nuestro, porque es imposible a esta altura. Cuando vos ves un auto, tiene el 90% son partículas externas y un 10% expuesto por la Argentina, o sea, aún en el auto nacional me refiero, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque así está diseñado actualmente el mundo. Y no entender eso es lo que nos llevó al atraso, porque los países que lo entendieron, Chile, Perú, Uruguay, acá en la zona, tienen condiciones mucho más normales para la vida, pero las sociedades también miran el pasado como mejores momentos que el presente. Yo podría decirte ahora que estábamos mejor con Macri que con Fernández. Sin embargo, ese plus no lo tenemos nosotros que podemos decir esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí lo tiene el peronismo, que siempre dice que los días más felices fueron siempre del peronismo. Y entonces esa circunstancia también está dentro de la sociedad. La sociedad a veces vota pasado porque creyó que estaba mejor en esa época y no sabe lo que se le viene, y es lo que se le viene, el atraso, una Argentina que es irrelevante en el mundo hoy, no tenemos relaciones internacionales, tenemos dificultad para negociar con el mundo, la verdad da mucha tristeza, y a mí, con 70 años, imagínate,
es una frustración que me lleva a pensar que nuestra generación también participó de ese fracaso. Sí, yo tengo otra manera de verlo. Esto lo he conversado con otros actores más o menos de tu generación. Yo creo que esta es la generación que plantó una semilla muy fuerte, que es un árbol muy robusto, que es la conciencia de vivir en democracia. Creo que las tres últimas elecciones, aún la del 2019, en donde hubo un repunte fenomenal de un tipo que se cargó solo al hombro recorriendo 23 ciudades en 23 días, expresa que hay una voluntad distinta. La llegada, yo estoy muy feliz con la llegada de López Murphy al Congreso. Creo que los tipos como él le hacen muy bien. Yo también. Le hacen muy bien a la Argentina. Y este es un continuum que nos supera a nosotros. Nosotros tenemos que mirarlo con otra perspectiva. Yo sé que a esta etapa de la vida se vuelve complicado porque uno siente que la cuerda está corta y la ansiedad de ver los cambios, pero me parece que cuando la historia juzgue este tiempo va a ser más amable que nuestras propias percepciones cotidianas. Pero bueno, eso estoy seguro también, pero es un sentimiento, tenés razón, ¿sí? Cuando uno está en el límite del game over, naturalmente tiene más ansiedad que si estuviera con 30 años. Sí, obviamente. Bueno, como siempre, desde el día que te conocí, te estaba lustrando los zapatos ahí a metros del Congreso y me saludaste en Buenos Aires cuando yo empezaba en ATC, con el afecto de siempre. Te agradezco mucho, Jacobo. Tenemos toda una vida juntos. Por extraño que parezca. Te mando un abrazo. Así es, si yo no pisaba Mar del Plata si no te visitaba. Así es, tal cual. Así es la vida. Gracias, viejo. Buen día. Un abrazo enorme, querido. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a Juan Pablo Bailac, es diputado, ex integrante del gobierno de Fernando de la Rúa.